Aqua, mi gente, es John Aquaviva y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el drama y la novela que se prendió después de haber comprado mi primera moto del año pasado. Miren, yo les había dejado saber en noviembre que iba a empezar a andar en moto, era algo que había querido hacer por 2 años y no quería esperar a tener 50 años y ser uno de esos tipos que está pasando por una crisis de edad que empieza a andar en Harley Davidson. Así que yo dije, ok, vamos a empezar a buscar una moto bonita. Inicialmente yo iba a gastar 5 o 6 mil dólares en una moto, iba a ser una moto nueva, lujosa, brillante. Y después me puse a pensar y dije, ya va. Tú ni siquiera sabes si te va a gustar andar en moto, porque yo nunca había estado en moto ni siquiera de pasajero. Y encima de eso yo estaba diciendo que ni siquiera sabes andar en moto. Entonces vas a comprar una moto nueva para arriesgar que se te caiga o que se te dañe y te hayas perdido esa inversión. Así que dije, no, vamos a calmarnos y vamos a optar por algo más endógeno. Así que encontré una Honda CBF 125, costaba 650 libras, o sea, un poco más de 800 dólares, un precio excelente, del 2013, rojo, brillante, nunca había estado en ningún choque, ni accidente, ni nada, estaba en casi perfectas condiciones para la edad, más allá de óxido normal que tienen todas las motocicletas de esa edad debido a lo malo que es el clima acá en Inglaterra. Eh, entonces yo quería aprovechar esta oferta, esta ganga que me había conseguido y quería ir y buscarlo ese mismo día. El problema es que yo todavía no había pasado la prueba para obtener mi licencia inicial que se llama CBT y te permite andar en motos de bajo cilindraje, como de 125 cc como límite. Yo no quería y no quiero hasta el día de hoy hacer una prueba para obtener una licencia que me permita andar en cualquier cilindraje, ya que miren, de por sí andar en motos es suficientemente arriesgado como para estarle agregando a eso la posibilidad de tener acceso a tanto poder, ¿ok? Porque yo actualmente en la CBF puedo ir hasta 139 kilómetros por hora, es lo más que he podido llegar. Y eso es obviamente una velocidad que si te fueras a estrellar, muy probable es que te mates. Así que no es que hace una gran diferencia, no es que una moto de 125 cc es segura y va a evitar que te pase algo. Pero es una diferencia porque hace falta cierto periodo de tiempo para llegar a esas velocidades. O sea, no es algo instantáneo. Mientras que, por ejemplo, si tú te compras una moto de 600 cc, ni hablar de las más grandes, tú tienes acceso a esa velocidad de una forma casi inmediata. Y yo personalmente no confío en mí mismo lo suficiente como para ser responsable con una moto como esa. Así que prefiero evitar tener acceso a ese tipo de poder y disfrutar de 125 cc, que es más que suficiente para poder disfrutar andar en moto. O sea, a mi parecer, no hay razón para estar andando a velocidades mayores a esa. Porque mi problema con las motos siempre ha sido que la idea de que yo me caiga porque yo no sepa controlar la moto, porque esté yendo demasiado rápido, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con un problema mío, ¿ok? Eso sería algo que yo pudiera aceptar. Sí, me dolería, me rompería huesos, cualquier cosa, pero por lo menos sería culpa mía, ¿ok? Pero lo que sí me perturba es la idea de que un carajito de 17 años o una señora de 70 años no me vea en la calle y bueno, me pase por encima. Y ellos van a estar perfectamente bien en sus carros y yo sí voy a estar muerto en la moto. Y eso es lo que siempre me ha hecho pensar de una forma más responsable con respecto al uso de motos. Ahora, yo fui a comprar esta moto, estaba cayendo un palo de agua, qué raro que en Inglaterra. El problema era cómo lo volví a la casa, si no, todavía no podía manejarlo. El tipo dijo que si no fuera porque estaba lloviendo, él obviamente lo podía conducir hasta la casa, pero me dijo, mira, yo tengo una camionetica, yo te la puedo llevar hasta la casa, pero yo necesitaría que tú te montaras encima de la moto para evitar que se vaya a los lados. Miren, cuando digo camionetica, quiero decir camionetica, ¿eh? Era una vaina chiquitica que a duras penas cabía en la moto. Entonces yo estoy encima de la moto está toda grasosa porque el tipo es un mecánico, le estaba haciendo los trabajos antes, entonces estaba toda llena de grasa, pero yo estaba encantado de la vida por tener mi moto y por estarla llevando a la casa. Yo estaba encima de la moto, abrazando el tanque con la cabeza pegada al techo de la camioneta, tratando de evitar irme a los lados, mientras que Azal está guiando el camino. Azal es entusiasta de autos, así que ella va rapidísimo, ella es una correcaminos. Entonces el tipo está tratando de mantenerlo el paso en su carro y yo estoy atrás tratando de evitar que la moto se vaya a los lados. Y en todo esto yo olvidé subir el pie de la moto. Así que cuando llegamos a la casa el tipo me dice, hey, mira, tenemos un problemita. Es que el pie se ha roto por obviamente el peso y la presión que le puse en la media hora que tomó llegar hasta la casa.
Y bueno, yo dije, no importa, yo lo arreglo después, déjalo así. No se había roto a la mitad por completo, todavía estaba allí guindándose, pues todavía estaba allí, parecía estar bien hasta el momento en el que ibas a bajar la moto y ahí sí te dabas cuenta de que no lo sostenía y cuando inspeccionabas con mayor cercanía notabas que estaba roto por la parte de atrás, estaba a la mitad pues. Entonces yo dije, déjalo así, yo lo arreglo después. Entonces, esa primera noche, yo saqué la moto al callejón que está detrás de la casa, nada más para limpiarlo. No lo iba a usar hasta haber hecho la prueba, porque quería limpiarlo, quería tenerlo todo lindo y bello, listo para el momento en el que pasara la prueba. Y sacando la moto del espacio chiquitico donde yo lo estaba estacionando, que era un espacio en el que únicamente, o sea, era como de la anchura de una puerta. Entonces yo estoy tratando de sacar la moto por allí. ¿Y qué pasó? Pues que en el proceso de sacar la moto y entrarla, primero le tumbé el indicador del frente y entrándola después le tumbé el indicador de atrás. Entonces yo había tenido la moto por menos de un día, ya le había roto el pie y le había roto dos indicadores. Y en las 3 semanas subsecuentes le rompí las otras dos indicadores de la moto. Entonces todos los indicadores de la moto estaban remendados con cinta plástica. Y yo no los iba a cambiar porque funcionaban, así que el hecho de que se vieran mal porque estaban remendados no era algo que me importaba mucho. Eh, pero sí, el hecho de no tener un pie en la moto hizo que el uso de la moto fuera mucho más problemático, porque yo estaba utilizando el pie central, que es el pie que eleva la rueda de atrás, es el pie que típicamente se utiliza si vas a dejar la moto por periodos elongados de tiempo. Y el problema con esto es que debido a que yo estaba dejando la moto afuera en medio del invierno y estaba lloviendo durísimo todos los días y hacía un frío tremendo, ese pie central empezó a oxidarse, entonces empezó a quedarse pegado. Entonces yo tenía que empujarlo y empujarlo y estarlo raspando contra el piso para poderlo bajar de ese pie central. Y el problema es que yo la mayoría de las veces salía en la moto, era Max haciendo acto de presencia. El problema es que la mayoría de las veces yo salía en la moto después de las 12 de la noche para evitar el tráfico, por lo mismo que les acabo de decir ahorita. Y yo obviamente estaba despertando a toda la cuadra, raspando el pie central de la moto contra el cemento. Entonces esto hizo que el proceso de tratar de sacar esa moto de ese espacio tan pequeño fuera aún más difícil de lo que era por sí. Y esto fue obviamente parte de lo que llevó a que yo terminara rompiendo los otros dos indicadores. Ahora, después de la cuarta semana, yo estaba tan obstinado que yo decidí, ok, mira, voy a dejar la moto afuera en el callejón. El callejón tiene cercas a ambos lados y no hay ninguna otra forma de acceder a ella. El problema es que obviamente es un callejón comunal, así que lo comparte la cuadra y hay 9 casas en esta cuadra. Pero yo dije, ok, tiene candados en ambas cercas, no va a pasar nada. Mi mamá me dijo el primer día que yo le dije que lo había dejado allí, mira, ¿por qué no le pones un cartelito que dice róbenme? Porque básicamente eso estás haciendo. O sea, la moto ni siquiera tenía un candado, no tenía nada, ningún método de seguridad tenía. Estaba simplemente allí una moto brillante roja en un callejón. Pero yo estaba seguro que no iba a pasar nada, esa es una moto barata, ¿quién se va a robar esa moto? El día después de yo dejarla en el callejón por primera vez. En la mañana lo saco a pasear, lo dejo a las 6, 7 de la noche, iba a sacar unas diligencias, así que voy, me pongo todo el atuendo, el casco, los guantes, la chaqueta, los pantalones, las botas, todo. 20 minutos pasé preparándome. Abro la puerta del callejón y mi moto no está. Mi moto no está, obviamente. Así que bueno, yo dije, bueno, lección aprendida. O sea, ¿qué se lo va a hacer? Lección aprendida. Puse el reporte policíaco, me dijeron que para recuperar la moto hay que pagar 200 y pico de dólares para la recuperada y después hay que pagarle otro monto al garaje que te lo mantiene. Entonces yo dije, bueno, perfecto, si lo encuentran, recupérenlo. Pasaron 3 semanas y yo ya había dado por hecho que yo no iba a volver a ver la moto. Y yo más bien no quería que me la devolvieran porque lo más probable es que a estas alturas iba a estar totalmente destrozada y no iba a valer nada. Así que yo ya estaba buscando otra moto y 2 días antes de que iba a ir a hacer mi primera visita en una nueva moto que estaba viendo, me llega una llamada a las 7 de la noche. Me dicen, Aquaviva, encontramos tu moto y está en un garaje cerca de la casa. Mañana puedes ir y llamar para ir a verlo. Y yo dije, pero ¿saben en qué condición está? Y me dijeron, no, no sabemos, pero fue parte de una investigación criminal. Y yo les pregunto, ¿por qué? Y me dijeron, no, porque estaba siendo utilizado por una banda de jóvenes que estaban robando carteras y teléfonos y lo estaban haciendo en la moto. Que eso es algo que se ha hecho muy prevalente acá en Inglaterra. Entonces yo digo, ok, bueno, pero ya la investigación terminó. Y, bueno, la investigación duró 5 minutos, no encontraron a los ladrones. Así que, ok.
Yo mañana, el día después llamo al garaje y era un garaje únicamente para vehículos recuperados, así que había muchas medidas de seguridad. Y yo llego y hay una cerca, un alambre púa y un intercom y yo estoy hablando y me dicen, no, mira, tienes que hacer una cita. Una cita para ver mi moto en un garaje. Pero, ok, ¿cuándo es la próxima cita? Me dicen, bueno, a las 4 de la tarde hoy. Así que estoy esperando, a las 4 de la tarde voy. Veo la moto, tenía la luz de atrás, la luz de freno rota, tenía obviamente el encendido. Lo que habían hecho es que le habían quitado la parte en la que va la llave, se la habían volado, la parte cilíndrica de arriba, y habían dejado nada más el tubo que tiene los pines que conectan con el candado, que una vez que tú rotas la llave, los pines obviamente se mueven. Entonces, de esta forma, ellos habían podido básicamente usar cualquier objeto como un destornillador para emprender el encendido. Esto fue obviamente peor que si hubieran hecho lo que la mayoría hace, que es simplemente cortar el cable del encendido y hacer un cortocircuito para prenderlo, porque obviamente implica que yo tenía que cambiar tanto el encendido como la parte que va encima del encendido, como la parte que sostiene el manubrio. Pero bueno, esa era la realidad de lo que había pasado. Encima de eso, tenía eh, unas rayas en un lado y tenía el tanque de gas, lo habían puesto el destornillador o algo por abajo para levantar la tapa para poner gasolina. ¿Y qué más? Y uno de los paneles de plástico en el lado derecho estaba despegado. Y yo estaba tratando de pensar, ¿por qué despegaron eso? ¿Por qué le rompieron el tornillo a la parte esa de plástico? Y yo estaba tratando de pensar, no se me ocurría nada. Y era una incógnita. Entonces yo digo, ok, yo puedo ver si la moto enciende usando un destornillador, algo, nada más para mover el encendido, a ver si funciona. Y al inicio no pasaba absolutamente nada, ¿ok? No había luz, no había respuesta, no había nada. Así que yo dije, ok, probablemente sea la batería, vamos a cambiar la batería. Así que yo voy, compro una batería nueva, cambio la batería, después voy, pruebo con el encendido. Y ahora enciende inicialmente hasta el punto en el que puedo ver la luz neutral, puedo ver los indicadores, puedo ver la luz de freno y la luz del frente, lo cual me hace creer que el sistema eléctrico estaba bien. Pero seguía sin poder encender, sin poder arrancar el motor. Así que en ese momento yo dije, ok, no era la batería, probablemente lo que era algo que ver con, por ejemplo, el motor de encendido. Así que hay varias partes que hubieran sido necesarias cambiar para hacer un diagnóstico, para saber exactamente cuál era, pero yo la tiré a pegar y yo dije, ok, el motor de encendido está justamente en el lugar donde ellos estaban tratando de entrar al romper ese panel en el lado derecho. Así que tiene sentido que ellos sabían, obviamente, siendo ladrones de moto, espero que sepan por lo menos cómo reparar una. Ellos sabían que hay una técnica bastante endógena para hacer que un motor de encendido que se está muriendo arranque unas veces más, que es que tú le pegas con un martillo. Le pegas con un martillo y logras hacer que recupere un poquito la vida que le queda. Esto obviamente no funciona por mucho tiempo y efectivamente cuando ya dejó de funcionar dejaron la moto abandonada y así fue como la recuperó la policía. Entonces lo que pasó fue que yo dije, ok, voy a ir y voy a apostar que es el motor de encendido. Pido uno nuevo, espero 5 días a que llegue y llega, pruebo con un voltímetro y efectivamente el motor de encendido viejo no estaba dando ninguna lectura. Lo trato de conectar a una batería para ver si el motor de encendido viejo responde y no respondía. Entonces efectivamente era eso. Voy, pongo el motor de encendido nuevo, la moto arranca. Perfecto. Después de eso voy, le cambio la luz de atrás, que terminó siendo un proceso infinitamente más difícil de lo que pensé que iba a ser. Yo pensé que era cuestión de que tú le quitabas los 3 tornillitos y tú sacabas la luz y listo. Porque la luz por adentro no estaba rota, el bombillo todavía servía. Era nada más el housing de la luz, o sea, la parte de plástico. Terminó siendo un proceso, tuve que quitar tornillo tras tornillo, tornillos ocultos, despegar la vaina. Encima de eso, hay varios tornillos en la moto que no los puedo sacar, están totalmente oxidados, así que hay partes de la moto a las que yo no podía acceder. Encima de esto, la gran mayoría de los tornillos están a un punto en el que me era casi imposible quitarlos. Entonces, una labor que de yo tener todas las piezas y de yo tener las herramientas necesarias, porque esa es otra cosa, jamás en mi vida había tratado de tirármela de mecánico, en ningún momento en mi vida, no sabía lo que estaba haciendo, yo estaba viendo videos de YouTube y leyendo artículos a medida que iba.
Entonces no tenía ni siquiera herramientas, no tenía nada, pues. Entonces tuve que ir comprando las herramientas necesarias a medida que me daba cuenta que no podía quitar este tornillo, no podía quitar esta tuerca. Y la cantidad de tiempo que yo pasé pariendo con las tuercas de esa moto fue una vaina que de verdad horas y horas tras días y días y nada, se estaban pegadas y yo estaba haciendo un desastre aún más grande porque le estaba arrancando pedazos a las tuercas de tanto tratar de quitarlas. Y una de las cosas que funcionó fue un set de extractores de tuercas. El problema es que con una de las tuercas en específico no había del tamaño de esa tuerca y yo no quería tener que comprar otro set de extractores nada más para tener ese tamaño porque vienen en sets de 6. Entonces yo dije, ok, ya ese era el último trabajo, que era el de tener que reemplazar el pie de la moto. Que yo pensé que iba a ser cuestión de que, mira, le quito las tuercas y pongo el nuevo y listo, pero esa tuerca, vale, esa tuerca, 2 días pasé tratando de quitarla, como 5 horas en total tratando de quitar una sola tuerca, nada que podía. Entonces, después de haber hecho cosas como... ¿qué más cambié? Se me olvidó. Obviamente le cambié el encendido, le cambié lo que sostiene el manubrio. Después de haber hecho eso, yo decido que con el pie sí ya no iba a estar perdiendo más tiempo en eso. Lo llevo al garaje y el tipo en cuestión de 5 minutos, teniendo las herramientas necesarias y adecuadas, ni siquiera tiene que mirar la tuerca. Yo estaba tirado en el piso, tratando de ver dónde estaba esta tuerca para agarrarla. El tipo ni siquiera lo tuvo que mirar, listo. Y yo como que, bueno, coño, ¿cuánto te debo? 10 libras, le di 20. Pero listo, eso estaba bien, el pie estaba cambiado. Y una vez que ya la moto estaba de vuelta a su estado casi original, funciona perfectamente bien, no tiene ningún problema. Es exactamente igual a cuando lo compré. Aunque obviamente los indicadores todos siguen rotos y no pretendo remendarlos. Ahora miren, la experiencia como tal no me quitó obviamente las ganas de querer andar en moto, pero definitivamente fue una que yo le saqué provecho, ¿ok? Le saqué provecho porque aprendí bastante de cómo funcionan las motos, de cómo funcionan cosas mecánicas de ese tipo, que jamás en mi vida había estado interesado en aprender. Y encima de eso fue una experiencia de aprendizaje desde el punto de vista de no pensar que la gente va a respetar tus bienes, de no pensar que inclusive tus vecinos van a respetar tus bienes y siempre ponerle candado a todo y asegurar todo lo que puedas de la forma más efectiva que puedas. Así que miren, no tengo ninguna queja en el hecho de tener que haber pasado por esa novela porque primero saco una anécdota interesante y segundo saqué aprendizaje de la experiencia. Pero miren, voy a terminar este video con, pues, ¿qué más? Con algunas escenas manejando la moto por primera vez luego de un mes de haber sido robado y un mes de estar tratando de devolverla a la vida. Y bueno, disfruten estas escenas andando por las calles de Manchester a las 4 de la mañana. El carro que se ve en el frente es Asal, ya que cada vez que yo salgo en una ruta nueva, Asal me acompaña para que si me desbarato, ella esté allí para ayudarme. Así que hasta la próxima, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Paz.
JPA Network en YouTube. JPA Network, ese es el canal oficial, no oficial de las resubidas de los videos míos. El tipo que una vez más maneja ese canal mejor que como yo manejo el mío. Si ustedes quieren seguir un canal donde sí haya contenido diario, sigan ese canal, JPA Network, ¿ok?